La historia se cuenta sobre un anciano creyente puritano que estaba tan emocionado con todas las amables provisiones de Dios para con él que una noche mientras se sentaba a cenar, encontrando solo una papa y un vaso de agua, exclamó: todo esto y Jesucristo también. Como ven, ese es el tipo de actitud que todo cristiano debería tener. Deberíamos estar muy agradecidos o tan agradecidos con Dios por su amabilidad al proporcionar todo lo que necesitamos, ah, además de tener a Cristo como nuestro Salvador. Pero ¿cómo desarrollamos una actitud como esta? ¿Cómo cultivamos un corazón genuino de agradecimiento por todo lo que eh, el Señor nos ha dado? De hecho, una pregunta más básica para nosotros preguntar es: ¿cómo cultivamos una mentalidad que incluso reconoce que Dios ha provisto todo lo que necesitamos? Bueno, una forma de hacer esto es entender el maravilloso salmo que comenzamos a estudiar esta mañana, el Salmo 23. Como les mencioné hoy en la mañana, el Salmo 23 es un salmo apropiado para que estemos estudiando en estos días porque ha traído más consuelo y más aliento a más personas que cualquier otro pasaje de la Escritura. Y eso es realmente lo que necesitamos en estos días tan extraños que estamos viviendo. Y la razón de esto es porque este salmo, como ningún otro en las escrituras, nos toca profundamente al David decirnos que el Señor es como un pastor amable y tierno. Tenemos a alguien que se preocupa por nosotros tiernamente. Como ven, hay algo muy especial que resuena dentro de nuestras almas cuando vemos que Dios es nuestro pastor, que se interesa personalmente por cada uno de nosotros como individuos y que somos sus preciosos corderitos. Y lo que hace que esta analogía del pastor con las ovejas sea tan significativa es que proviene de nada menos que David, quien antes de convertirse en rey de Israel era pastor, y así él estaba muy familiarizado con la relación especial entre el pastor y sus ovejas. Por lo tanto, David escribe el Salmo 23 no desde el punto de vista de alguien que solo conoce en teoría o académicamente cómo un pastor trata a sus ovejas, sino que él ha estado ahí, él tiene conocimiento de primera mano de cómo un pastor trata a sus ovejas. Y lo que hace esto aún más interesante es que David escribe el Salmo 23 no desde el punto de vista de un pastor, sino desde el punto de vista de una de las ovejas del Señor, uno de los corderos que ha recibido el cuidado de su pastor, ya que nos dice cuán bueno y misericordioso Dios ha sido con él, proveyendo para todas sus necesidades. Y es por eso que, como les dije esta mañana, el versículo clave de todo el Salmo es el primer versículo, porque el versículo primero abre la puerta para comprender todos los demás versículos del Salmo 23. Él dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, lo que David nos está diciendo es que debido a que el Señor es su pastor, no tiene absolutamente ninguna necesidad, porque la sencilla razón que su pastor ha cumplido fielmente cada una de sus necesidades. Y, y es por eso que este salmo nos ofrece tanto aliento, porque si el Señor ha sido tan fiel para satisfacer todas las necesidades en la vida de David, entonces podemos estar seguros de que Él será fiel para satisfacer cada una de nuestras necesidades. Como ven, si usted es un creyente en Jesús, eh, entonces el pastor David es nuestro pastor. Que usted es una de sus ovejas por las que Cristo murió. Nuestro Señor está tan comprometido para proveer para usted como Él estuvo para proveer para David. Entonces, la pregunta principal que debemos hacernos en términos a este salmo es: ¿qué es lo que David nos dice que su
pastor, el Señor, ha proveído para él. Es decir, cuáles fueron las necesidades que David testifica en el Salmo 23 que el Señor, su pastor, satisfizo. Como ven, la respuesta a esta pregunta es el corazón y el alma de este salmo. Este es el punto de este salmo, el explicarnos cuán maravilloso es nuestro divino pastor para proveer todo lo que necesitamos. Así que tenemos que preguntarnos cuáles son estas necesidades. Y es por eso que después de abrir el salmo declarando que el Señor es su pastor y por lo tanto no tiene que desear nada, David toma el resto del salmo para explicarnos cuáles exactamente las necesidades que Dios ha proveído, le ha proveído a él. Y en base a lo que él nos dice, sabemos que eh, él no quiere decir que Dios proporciona cualquier cosa y todo lo que Él quiera. Tampoco quiere decir que Dios siempre le dé todos los lujos materiales que la vida ofrece para que Él pueda vivir lujosamente. Tampoco David quiere decir que Dios proporciona lo que él cree que necesita. No, lo que David quiere decir es que como su pastor amoroso, el Señor siempre le provee aquellas cosas que son buenas para él, las cosas que él necesita para tener una fuerte y sana relación con Dios. Es decir, David nunca le falta nada para caminar en comunión con el Señor, porque Dios siempre provee esas cosas. Ahora, una vez más, les quiero recordar que las ovejas son quizás el animal más patético de todos, y uso esto intencionalmente porque son las criaturas más necesitadas de todos los animales. Como expliqué en la mañana, ellas son demasiado necesitadas, patéticas. Y aquí estamos como un hombre que entiende las ovejas, las describió al explicar que Dios nos compara con las ovejas. Escribe estas palabras. Esto no es una imagen muy halagadora de nosotros, porque las ovejas no son los animales más inteligentes. Las ovejas son de hecho bastante estúpidas, no pueden mantenerse por sí mismas, no pueden defenderse ellas mismas, son propensas a deambular y perderse. Al compararnos con esto, David está diciendo que somos como estos tontos animales lanudos, en el sentido de que somos incapaces de cuidar nuestro propio bienestar espiritual. Es decir, así como las ovejas literalmente no pueden cuidarse a sí mismas físicamente, así somos incapaces de cuidarnos nosotros mismos espiritualmente, porque al igual que ellas nos extraviamos, tomamos decisiones tontas, somos fácilmente asustados y temerosos, y estamos indefensos contra los ataques del enemigo. Por lo tanto, como somos como estas ovejas literalmente, en que dependemos totalmente de nuestro pastor para proveer nuestro bienestar espiritual, nosotros lo buscamos a Él para todo lo que necesitamos para vivir una vida que sea agradable para Él, así como también es satisfactoria para nosotros. Y es por eso que, empezando en el versículo 2, David comienza a enumerar esas necesidades espirituales que el Señor tan amablemente había satisfecho en su propia vida. Y siendo su oveja, estas son las mismas necesidades espirituales que nosotros podemos confiar en su pastor, en nuestro pastor, para que nos provea. Y como descubrimos esta mañana, la primera necesidad que tenemos, que menciona David, es la necesidad de descanso. En el versículo 2 dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Ahora, dado que cubrimos esto en detalle hoy en la mañana, no creo que sea necesario mucha revisión, pero creo que sería útil aclarar algo. Verán, aunque David nos ha dado una imagen muy hermosa y tranquila de ovejas en reposo, hay algunos que han interpretado que esto significa que el propósito del pastor que lleva sus ovejas a pastos verdes y aguas tranquilas es para que puedan comer y beber. Pero eso no puede ser lo que David quiso decir, porque las ovejas no comen acostadas, ellas comen de pie. Ahora,
más adelante en el Salmo, David hablará sobre cómo el Señor proporciona una mesa en medio de nuestros enemigos, es decir, una mesa de comida y alimentos. Sin embargo, aquí en el versículo 2, la imagen es de descanso. Estas ovejas están en perfecta paz, de manera que se sentían cómodas para acostarse y descansar. Y la razón por la que están en paz es porque, aunque las ovejas les resulta difícil descansar porque son animales asustadizos, nerviosos, inquietos y propensos al pánico, eh, ellos están seguras de que eh, el, el pastor que está presente para cuidarlas, y por lo tanto están en paz y pueden acostarse y descansar. Y el punto obvio que está haciendo David es que nuestro pastor, el Señor, nos da paz en nuestros corazones, de manera que podemos encontrar descanso en Él y no estar llenos de miedo y ansiedad. Les recuerdo lo que Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:27. Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Como ven, esto es crítico, muy importante, es una declaración esencial, porque la paz que Jesús nos da es la paz real. No es como el mundo la da. Ellos dan un sentimiento artificial de alivio y ellos le llaman paz. Pero la paz que Cristo da es la paz en el medio de problemas y pruebas. No es la eliminación de ellos, o un escape de ellos. Es que cuando estamos en el medio de todas estas tribulaciones, Él nos da paz. Es bueno recordarnos que Jesús les dio a sus discípulos, le dijo a sus discípulos acerca de esta paz que les estaba dando justo antes de ser arrestado y crucificado, para que supieran que podían tener corazones tranquilos, incluso durante el momento más difícil de su vida, el arresto y crucificación de su Señor. Y ese es el tipo de paz que todos los que conocen a Cristo como su Señor pueden tener. Y tenemos esta paz al creer lo que las Escrituras dicen acerca de que Dios es soberano, en control. Él es bueno, Él es sabio, Él está en control de todo, que no importa lo que nos pase, podemos descansar en la verdad de que Dios ha enviado esto a nuestras vidas para hacernos más devotos y semejantes a Cristo. Así es como experimentamos la maravillosa paz mental que nuestro pastor nos brinda. Y así la primera necesidad que David dice el Señor como su pastor reúne es la necesidad para el estar en tener descanso. Pero eso no es lo único espiritual, la única espiritual necesidad de nuestro divino pastor, que nuestro divino pastor ofrece. La segunda necesidad es la restauración. Noten lo que David dice: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. En estas pocas palabras, David nos dice que una de las necesidades que tiene en su vida es la restauración. Por lo tanto, el Señor, su pastor, lo restaura. Él restaura su alma. Ahora, ¿qué es lo que Él realmente quiere decir con esto? ¿Qué significa el tener el alma restaurada? Ahora, la palabra hebrea para restaurar tiene una amplia gama de usos. Se usa en el Antiguo Testamento para hablar de restaurar a alguien en su salud física, en restaurar a los cautivos judíos de regreso a su tierra. Incluso se usa para restaurar o reparar una ciudad en ruinas. Pero en todos sus casos y usos, el pensamiento principal detrás de esta palabra hebrea de restaurar es devolver algo a su estado original, devolviendo algo de regreso a la manera que era. Ahora, a la luz del hecho de que el Salmo 23, David está hablando en la relación entre oveja y un pastor, parece que el punto que él está haciendo es que cuando una oveja errante se extravía, siempre puede contar con el Señor que lo restaure o lo devuelva a su estado normal.
como verán, uno de los hábitos realmente malos que tienen las ovejas es que son propensas a alejarse tontamente de su pastor. Ellas se van solas, se pierden y ese es cuando se meten en toda clase de problemas. Como ya hemos mencionado esta mañana, las ovejas tienen eh, son propensas a irse, a extraviarse. Ellas no tienen sentido de dirección, así que cuando se alejan del redil no saben cómo regresar. Y es por eso que su pastor tiene que ir tras ellas y traerlas de vuelta, porque si no él lo hace, nunca encontrarían el camino de regreso. Esta es la manera que un maestro de la Biblia explica eso. Dice, cuando una de estas oveja se siente atraída por un pedazo de hierba lejos del rebaño, se va y a veces la siguen varias otras ambulantes lanudas. Pronto cae la noche, acechando en la oscuridad están lobos hambrientos, bestias de cuatro patas que buscan una cena de cordero. El pastor cuenta sus ovejas llamándolas por su nombre. Al darse cuenta de que le falta una extraviada, se tira a restaurarla a ese miembro extraviado de su rebaño, gritando su nombre y esperando un balido de respuesta en el campo bajo el espeluznante resplandor de la luna. Ahora, lo que David está diciendo acerca de restaurar su alma es bastante obvio. Así como las ovejas literales tienden a alejarse de su pastor, David dice que él también lo hace. Él sabe que su corazón es pecaminoso inherentemente débil y por lo tanto tiende a vagar tontamente y desviarse del Señor y hacer esas cosas que lo ponen en problemas. Piensen en lo que sabemos sobre la vida de David en el Antiguo Testamento. Aunque ciertamente era un gran hombre de Dios, alguien había tiempos en que él se desviaba del Señor. Vemos que él se desvió de su relación cuando estaba en adulterio con Betsabé, cuando se aseguró de que el esposo de Betsabé fuera asesinado en la batalla. Él se desvió en la área de las mujeres en general, tomando a muchas de ellas como esposas y concubinas. Él se desvió por no ser un buen padre para sus muchos hijos, por ser negligente. Se desvió cuando hizo un censo de Israel en lugar de confiar en el Señor para proteger a la nación. Él no estaba confiando en el Señor, en la protección del Señor. Escuchen, David sabía muy bien que su corazón era propenso a vagar. Ciertamente podría haberse relacionado con la canción que cantamos hace un momento, ven tu fuente de todo bendecido. Y estoy seguro de que si David estuviera vivo hoy y un miembro de nuestra congregación cantaría tan fuerte como cualquiera que estuviera cantando esta canción, propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Esa fue la experiencia de David. A veces era una oveja errante abandonando desobedientemente al Dios que amaba para hacer sus propias cosas pecaminosas. Pero David no fue la única oveja que eh, se va errante, que deambula. Todos los que creemos en Cristo somos propensos a alejarnos del Dios que amamos también. Y en el corazón de este problema con el deambular, tenemos esta actitud pecaminosa, que creemos que realmente sabemos lo que es mejor para nosotros, que en vez de eh, darnos cuenta y quedarnos en en el sabio consejo de las palabras de Dios. Y así tomamos estas decisiones para hacer lo que queremos hacer y terminamos en todo tipo de problemas que hemos creado, conflictos con las personas, conflictos dentro de nuestros matrimonios, conflictos en el trabajo, problemas de dinero, problemas de moralidad, problemas, uno y otro problema. Esta es la razón por la cual las escrituras advierten que no nos apoyemos en nuestra propia comprensión. Escuchen estas palabras
son las palabras del hijo de David, Salomón. En Proverbios 3, él dice: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirían. La misericordia y la verdad nunca se apartará de ti. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ahora, así es como Salomón llama a su hijo para que no se olvide de sus enseñanzas, que eran los mandamientos de Dios. Lo instas a asegurarse de que las virtudes de la bondad y de la verdad que enseñan la Biblia estén vivas en su vida. Y lo llama a confiar en el Señor y no en su propio entendimiento. Él le dice que Dios guiará sus caminos en lugar de ir por el camino equivocado, que no va a ir por la izquierda o la derecha. Amigos, todos nosotros, todos los creyentes tenemos esta tendencia de alejarnos solos, pensando que sabemos lo que es mejor para nuestras vidas, y antes de que nos demos cuenta estamos fuera de la comunión con el Señor y nos hemos alejado del gozo y la alegría que hay y la paz que tenemos cuando estamos en comunión con Él. La paz y el descanso que David habla en el versículo 2 está perdida cuando vamos por nuestro propio camino. No hay paz para quienes desobedecen a Dios, solo inquietud, miseria e insatisfacción. La Biblia se refiere al pecado de ser engañoso y nuestros deseos pecaminosos como los deseos engañosos. Y eso es exactamente lo que hace, nos hace pensar de que nosotros sabemos realmente lo que es mejor para nosotros, que vamos a traer satisfacción, pero eso nunca viene. Nos engaña, solo trae frustración y decepción. Ahora, puede haber alguien que está viendo este programa hoy día, que se ha desviado de su pastor. Si usted lo ha hecho, si usted ha ido y ha abandonado a su Señor y no tiene paz en sí consigo mismo, si ese es el caso, hay una buena noticia. Lo que David nos está diciendo acerca de una oveja errante es que no tenemos que continuar de esa manera, no tenemos que quedar de esa manera. Si usted se ha ido por su cuenta, se ha extraviado de su pastor, usted puede ser restaurado. Eso es lo que David está diciendo, que el Señor lo restauró. Y si el Señor restauró a David, nos va a restaurar a nosotros también. Él dice, Él, es decir, el Señor, restaura mi alma. En el sentido de que el Señor, como su pastor, siempre lo trae de vuelta al redil. El Señor siempre lo hace regresar a su cuidado y comunión. El Señor siempre lo lleva a un punto de arrepentimiento por su pecado. ¿Y cómo el Señor hace esto? Lo hace, miren esto, Él lo hace a través de la palabra de Dios, de su palabra, de la Biblia, las Escrituras. Él lo hace al hacernos convictos de nuestro pecado y hacer que nuestros corazones, Él trabaja en nuestros corazones para que regresemos a Él. Él escribe en el Salmo 19, escrito por David, él escribe el poder de la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas. Y una de las cosas que dice que la ley del Señor tiene el poder para restaurar nuestra alma. Miren el versículo, en el Salmo 19, versículo 7, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Ahora, esta palabra restaurar usada aquí en el Salmo 19, que es la misma palabra hebrea que David usa en el Salmo 23 para hablar del Señor restaurando su alma,
lo que él quiere decir que no importa cuán lejos nos hayamos alejado de Cristo, no importa en cuánto comportamiento pecaminoso nos hayamos involucrado, no importa cuán bajo hayamos dejado caer nuestras vidas, hay esperanza. Y hay esperanza porque la palabra de Dios nos dice cómo volver al Señor. Eh, y este tiempo de restauración comienza cuando Dios usa su palabra para exponernos a lo que realmente somos, y al hacerlo nos pone bajo la convicción de nuestro pecado. En Hebreos 4, 12 al 13, él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como verán, el camino de regreso a Dios comienza cuando la palabra de Dios nos enciende su luz sobre las actitudes pecaminosas que ocultamos en nuestro corazón. Esos pecados que otros no pueden ver, pero los vemos porque la palabra de Dios nos los revela. El orgullo, la lujuria, los celos, las ambiciones pecaminosas, la codicia, el resentimiento de los demás, todas esas cosas que están bajo la superficie en nuestros corazones, empujándonos a comportarnos como malvados. Pero una vez que esos pecados están expuestos y los vemos por lo que realmente son, y vemos cuán lejos nos hemos alejado de nuestro Dios Santo, si somos verdaderamente creyentes, si hemos nacido de nuevo, volvemos a nuestros sentidos, como el hijo pródigo, volvemos a nuestro Padre, volvemos a nuestra casa y regresamos confesando nuestro pecado, con una actitud de arrepentimiento completo, abandonando nuestros pecados y volviendo a Él, no con remordimiento, pero con verdadero arrepentimiento, como dice en Primera de Juan 1 al 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto es cuando la restauración se lleva a cabo, cuando nos arrepentimos. Él nos perdona, Él nos limpia y Él restaura esa comunión. Ahora, esto es lo que Dios nos promete, completa restauración en la comunión con Él, con la condición de que nos tenemos que arrepentir de nuestro pecado. Pero lamentablemente muchas veces hay muchos cristianos que han estado en esta situación y tienen dificultades para aceptar la restauración de Dios, porque todavía se sienten culpables por su pecado, pero no creen que Dios puede restaurarlos después de lo que han hecho. Esa es la experiencia de muchos. R.C. Sproul contó la historia sobre el momento en que unos estudiantes, una joven, acudió a él buscando su consejo. Ella dijo, R.C., que había cometido un gran pecado, ya a pesar de el hecho de que ella había confesado su pecado a Dios y le dijo a él muchas veces que se había arrepentido de su pecado. Ella dice que todavía no se sentía perdonada. Así que el consejo que el doctor Sproul le dio es que te sugiero que vuelvas a tu dormitorio, que te pongas de rodillas y le ruegues a Dios que te perdone por tu pecado. Y ella le dice, no creo que me he estado escuchando. Arrepentirme es todo lo que he estado haciendo y no me ha servido de nada. Pero Arsi le respondió, te escuché. Lo que quiero que hagas es que le ruegues a Dios que te perdone por no creer sus promesas. Él dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia.
Como ven, Dios restaura y perdona a sus hijos extraviados que se arrepienten de su pecado, pero debemos creerlo. Eh, Tienen que llevarlo a su palabra, tiene que eh, creer lo que Dios nos está diciendo, sin importar cómo usted se siente, si se siente perdonado o no. Eso no es el asunto aquí. Lo que realmente importa es lo que la palabra de Dios dice. Y David dice que su pastor lo restaurará, restaurará su alma. No importa cómo usted se siente, usted está perdonado. Nuevamente, porque David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él nos dice que su pastor lo restaura. Y él lo hace porque él tiene un corazón de un pastor amoroso, de un pastor que se preocupa por el bienestar de sus ovejas. Jesús contó una parábola que revela la profundidad del corazón del pastor de Dios. Y él lo dijo sin, a pesar de los corazones de muchos malas personas que estaban ahí, como los fariseos. Miren lo que dice en Lucas 15. Él dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe de los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a sus amigos y los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Como ven, leemos aquí que aquellos que fueron considerados marginados en la sociedad judía se sintieron atraídos por Jesús y sus enseñanzas. A pesar de su pecaminosidad, ellos sabían que Jesús los amaba y se preocupaba por ellos. Al él decir esta parábola del pastor que deja sus 99 ovejas y va a buscar a esa oveja que se había extraviado, y qué hace él cuando la encuentra, él se regocija. Ah, eh, en su alegría, él recoge a esa oveja perdida, la pone sobre sus hombros y se la lleva a casa con él. Y cuando llega a casa está tan feliz de recuperar su oveja, que llama a sus amigos y sus vecinos para que se regocijen con él y celebren que él ha encontrado y ha restaurado esta oveja perdida. Escuchen muy cercanamente, porque el punto entero de esta historia se resume en el versículo 7. Este es del Salmo. Esta es la respuesta del Señor a la actitud de pecado de los fariseos, que se quejó de que ellos se quejaban de que él se asociaba con personas de la sociedad baja. Él dijo que no es que alegría en el cielo cuando una abeja perdida se arrepiente, y que hay más alegría en el cielo cuando una abeja perdida se arrepiente y se restaura. Piensen en lo que esta parábola nos dice acerca del papel de Cristo en restaurarnos cuando nos alejamos de Él en nuestros pecados. Él no está bravo con nosotros. Él no nos abandona. Por lo contrario, Él Él inicia, Él toma la iniciativa y nos persigue. Y no deja de perseguirnos hasta que nos encuentra. ¿Y qué hace una vez que nos encuentra? Él se regocija. Piensen en esto: no está enojado nuevamente, no está molesto, no nos rechaza. Él, el
tipo de pastor, Él es un pastor misericordioso que nosotros tenemos. A pesar de que hemos estado pecando contra Él y deshonrando su nombre, Él se regocija cuando nos encuentra, Él nos hace que nos arrepintamos y nos restaura. Miren lo que dice eh, em, un John MacArthur de su libro sobre el hijo pródigo, llamando eh, este cuento de los hijos, mientras explica la compasión de este pastor en la parábola de nuestro Señor hacia ovejas. Él dice, hay una imagen de compasión y una ilustración de la gracia divina en la forma en que el pastor la pone sobre sus hombros y la trae a casa. Él no golpea ni reprende a las ovejas errantes, ni siquiera deja que la oveja vaya a casa con su propio poder. La levanta y la lleva y lo hace con alegría y deleite en lugar de ira y exasperación. De hecho, en el relato de Jesús, el pastor está tan encantado con el regreso de las ovejas que convoca a sus amigos y vecinos para celebrar. Me doy cuenta de que esto es principalmente una ilustración de una persona no salva arrepintiéndose y viniendo a Cristo para salvación. Eh, Vemos, sin duda, refleja el corazón de Dios en la búsqueda de cualquiera de sus ovejas cuando van por mal camino. Él nos persigue, Él y nos va a buscar y nos trae y nos restaura. Una de las marcas de ser un verdadero creyente es que después de extraviarnos, nos arrepentimos y Él nos restaura. Aquellos que afirman conocer a Cristo y luego se alejan hasta el punto de que lo denuncian y se niegan a arrepentirse alguna vez, prueban que nunca fueron una de las ovejas de Cristo. Verán, esto afirma ser una de sus, si usted afirma ser una de sus ovejas, pero nunca lo sigue, entonces revela que nunca lo conoció en primer lugar. Escuchen lo que Jesús dijo en Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, esto ciertamente no significa que nosotros lo seguimos siempre con obediencia perfecta, pero sí significa que nuestro deseo y la dirección general y el flujo de nuestras vidas es seguir a Cristo. Y eso, en esos momentos en que nos alejamos de Él, son breves y no característicos de nosotros, porque lo que nos caracteriza es que seguimos su voz. Eso quiere decir que obedecemos su palabra. Entonces el Señor nos restaura cuando nos alejamos de Él. Escuchen muy cercanamente. Él no nos restaura a sí mismo solo para dejarnos solos. Eh, Él se asegura de que tengamos esta dirección clara, de manera que no nos vayamos por el mal camino nuevamente. Y eso es lo que David continúa diciendo en la segunda parte del versículo 3. Él dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. David quiere que sepamos que cuando nuestro buen pastor, el Señor, nos da su guía para que lo sigamos por senderos de justicia, lo que significa que vivimos como Él quiere que vivamos. Es decir, Él nos guía para que no nos perdamos nuevamente y caigamos en grietas profundas o fuera de los acantilados de pasos del pecado. Entonces, ¿cuál es esta guía que el Señor nos brinda como sus ovejas para que caminemos por el sendero correcto? Él nos da su palabra, la Biblia. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo dijo que era uno de los propósitos para el cual Dios dio su palabra. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Noten lo que el apóstol nos dice aquí. Él dice que toda la escritura
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que significa que Dios la respiró, y lo que quiere decir es que viene de Dios y que nos beneficia de varias maneras, porque nos enseña cómo vivir. La Biblia nos dice cómo vivir de manera que complace al Señor, pero si nos desviamos de la forma en que vivimos, Él nos reprende y luego corrige nuestro comportamiento, mostrándonos cómo volver a encarrilarnos. Y luego nos enseña a mantener el rumbo para que caminemos eh, y nos mantengamos encarrilados en el camino de la justicia. Como ven, amigos, la única manera en que podemos caminar con el Señor y no alejados de Él es escuchando su voz, escuchando su palabra. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Solo asegúrese de que usted está buscando su palabra, la Biblia, y no apoyándose en su propia comprensión. Y si hace esto, va a estar bien. Estar estar completamente puesto en la palabra de Dios, sumergidos en la palabra de Dios. Él nos dice que Dios nos da su guía y es una buena cosa que lo haga, porque evita que nos vayamos a áreas peligrosas. Pero observe qué más dice David en el versículo 3. Nos dice que la guía de Dios no es solo para nuestro bienestar, sino también para su propia gloria. David termina el versículo 3 diciendo que el Señor nos guía por los caminos de la justicia, por amor de su nombre. Como ven, Dios es honrado cuando usted, como su oveja, lo sigue, y es deshonrado cuando se aleja de Él. Es por eso que Él trata de que usted regrese a su camino correcto, porque quiere que lo glorifique y por su nombre, que glorifique su nombre al obedecerlo. Y esta es la razón por la que nos guía por senderos justos, porque quiere que glorifiquemos su nombre al continuar obedeciéndolo. Como usted ve, Dios se glorifica cuando usted, como una oveja, lo sigue. Escuche, si ha sido una oveja errante, entonces es hora de volver a casa. Es hora de arrepentirse y volver al gran pastor de su alma. Él no solo le dará bienvenida con los brazos abiertos, sino que también lo recogerá y lo cargará en su camino. Solo venga a casa. Y si nunca ha seguido a Jesús como su Salvador y Pastor, entonces le ruego a que se arrepienta hoy y se convierta en una de sus ovejas. Deje de alejarse de Él. Venga a Cristo y confíe en Él para su salvación. Y conviértase en una de sus ovejas. Yo confío de que usted tome estas palabras en su corazón. Señor, decimos como esta canción, somos propensos a irnos por el mal camino, a irnos por nuestra parte, pensando que sabemos qué es lo que es mejor para nosotros. Pero nosotros somos tontos, tan tontos como ovejas que se van errantes, y somos débiles en nuestro corazón. Señor, te damos gracias que tú eres nuestro pastor y nos regresas, nos restauras. Te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias de que hay restauración para nosotros. Oramos por aquella persona hoy en la noche que está viendo este sermón y que se ha ido por un lado incorrecto, que está luchando con esto. Oramos, Señor, que el Espíritu de Dios trabaje en su vida y los traiga de regreso a ti, Señor. Que ellos dejen que tú los recojas y los traiga de regreso a casa. Y que ellos te crean, Señor, que ellos se arrepientan de su pecado y que crean en ti, que eh, al confesar su pecado, tú los perdonas y son perdonados, que crean en ti, confíen en ti, Señor. Y oro, Señor, por aquellos que nunca han sido tus ovejas,
que ellos escuchen tu palabra, que ellos escuchen tu voz y que sean atraídos a ti y que entiendan lo que significa el dejar su pecado y confiar en Cristo para ser su Señor y Salvador. Oramos, Señor, que tú tomes estas palabras hoy en la noche y la utilices para traer gloria a tu nombre. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le damos